Y ahora nosotros le vamos a llamar a esta semana la Semana Santa. O sea, crucifican a Jesús, le ponen una corona de espinas en su frente, le atraviesan el costado y lo llevan a ese madero. Y le vamos a llamar a esta semana Santa. Por favor, o sea, se necesita ser idiota para decir que el día que murió mi hijo es el día santo, o el día que me mataron un familiar es el mejor día. A ver, ¿quién de ustedes va a llamar a un día donde pierde un familiar el mejor día de su vida? Por sentido común y lógica no es. Entonces nosotros hemos dejado que la idolatría nos envenene. Dijo el rey David en el Salmo 115, tienen ojos no ven, tienen pies no andan, tienen oídos no oyen con ellos, tienen garganta no hablan con ella. Dice, tienen sus pies no andan, tienen manos no palpan, tienen ojos no ven, tienen oídos no oyen. ¿Y sabe qué dice David? Dice, semejante a ellos son los que creen y caminan en ese cuento. Entonces, hoy que voy a dar yo unos consejitos sencillos, rápidos, para que usted tenga idea de lo que Dios espera de usted. Dios espera que usted le obedezca a Él y a su palabra. Así que no voy a hablar de la crucifixión, ni voy a hablar de la muerte de Jesús. Voy a hablar de hombres en la Biblia que vivieron una vida religiosa sin entender lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Dios espera que usted y yo, escuche que esto le va a sonar mal a muchos. Dios espera que usted y yo, antes de ayunar y orar, lo conozcamos a Él. Dios no nos pidió que ayunáramos y oráramos primero, sino que le conociéramos y le obedeciéramos. ¿Cómo puedo yo ayunar y orar por algo que no conozco? Empecemos por ahí. Si yo le pregunto a usted, ¿conoce usted la Biblia? ¿La ha leído toda? ¿Sabe qué piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo habla Dios? O sea, ¿conoce la Biblia? Y les pregunto, ¿conocen ustedes la Biblia para que me digan a mí que obedecen a Dios? Yo ayuno y oro. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces nos enseñaron primero a ayunar y a orar que a conocer la Biblia, cuando debería haber sido al revés. Primero enséñenos a qué, a conocer su palabra. ¿Qué dice papá? Y ahora sí voy a entender el por qué debo qué, ayunar y orar. No, ayunamos y oramos 3 días de ayuno, 5 días de ayuno, 5 de la mañana en un lugar ayunando, orando, y se abren las puertas de los lugares para que usted ayune y ore. ¿Y por qué está ayunando y orando? ¿Conoce a Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Entonces, no me enseñaron a leer la Biblia. Y entonces uno ayuna y ayuna ¿y para qué? Cuando no obedezco la Biblia. Voy a enseñarles 3 pasajes bíblicos en Samuel, en Oseas y en Miqueas. Pero antes usted va a dar su diezmo y su ofrenda. ¿Qué es lo que aquí pedimos? No pedimos más nada. Así que pase y deposita su diezmo y su ofrenda. Y esta semana aquí no va a haber nada, lo siento. Y usted puede decir que yo soy un pastor perezoso, que yo no aprovecho esta Semana Santa. Diga lo que quiera. Esta semana esto está cerrado aquí hasta el domingo. Voy a enseñarle hoy 3 principios bíblicos para que aprendan a conocer a quién. A Dios. Son sencillos. Yo sé que yo choco con mucho predicador, yo sé. Es más, yo no tengo amigos pastores, casi. Porque yo choco con ellos, porque yo creo que el secreto de la Biblia se llama obediencia. Obediencia. 1. 2, creo que la Biblia es el libro más sencillo para entender. Creo que este libro no tiene nada así que uno diga no entiende. Es más, la Biblia por ahí dice en Isaías que aún los torpes no se perderán. Imagínense, y aquí no hay ni un torpe. Entonces, voy a hablar de un personaje en la Biblia. Quiero que vaya al libro, va a ser rápido, no los voy a demorar, tranquilos. De por sí que a mí cuando la gente predica muy largo
no es que me llame mucho la atención. Así que si usted se ubica en Samuel 15:22, primera carta, ¿quién era Samuel? Samuel fue un niño que nació de una mujer que se llamó Ana, hija del Can, que era estéril. Ella le hizo una promesa a Dios. Escuche, le hizo una promesa a Dios, que si le daba un hijo, ella lo consagraría a Dios. Entonces ella tiene a Samuel. Y ella se lleva a Samuel cuando lo desteta más o menos al 1 año y medio, 2 años al templo. Y Samuel se cría en el templo con un sacerdote llamado Elí. Elí había perdido la visión. Escuche, Elí había perdido la visión, ya estaba muy viejito, sus hijos hacían lo que les daba la gana y ahora Dios toma a Samuel y lo empieza a preparar. Samuel es el juez que unge a Saúl como rey, porque el pueblo le pide un rey. Ahora Samuel tiene que cumplir unas demandas de parte de Dios. Samuel capítulo 15, usted va a leer conmigo. Mire cómo dice la Biblia. Saúl perdona al rey Agag. Y versículo 10, Saúl es rechazado como rey. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Saúl no levantaba altares, levantaba monumentos para ser reconocido, mientras que David hacía al revés. David levantaba altares para adorar a Dios. Y dice: y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dijo Saúl. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 15. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho en esta noche. Y él le respondió: di. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes, y sigue cuestionando, antes bien he hecho, obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y seguía Saúl cuestionando una orden que se le había dado. Y entonces aparece el versículo 22 y dice: dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Colóquese sobre sus pies. Señor Jesús, hemos leído una porción de tu palabra que es verdad y que es viva y que es eficaz. Señor, ayúdanos a nosotros a entender que lo que tú pides de nosotros es obediencia a tu palabra, no otra cosa. Tú nos estás pidiendo que nos salgan callos en las rodillas. Tú nos estás pidiendo, Señor, que nosotros andemos regalando comida a los pobres. Usted nos está pidiendo es que te obedezcamos, y ahí va a entrar todo lo demás. Pero usted me está pidiendo a mí que te obedezca a los mandamientos y a las palabras que tú estableces en la Biblia, y que yo las pueda creer y obedecer. Enséñame a obedecer más que cualquier otra cosa, Señor. Te lo pido en esta mañana, y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a obedecer tu palabra, porque es lo que tú demandas de mí, Señor, que obedezca tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Mire, Dios le dice a Saúl: vaya y destruye a los amalecitas. Aquí había que destruir todo: animales, mujeres, niños. Esto era una masacre, hermano. Aquí era matar todo, y no puede quedar ni un niño siquiera en pie. Mujeres embarazadas muertas, bebecitos muertos, el rey muerto, vacas muertas, animales, todo había que destruir. Esa es la orden de Dios para Saúl. Saúl, ¿qué hizo? Se fue, se trajo la gente, las mujeres, se trajo los animales, se trajo los gordos para ofrecer sacrificio. No, él no podía hacer eso. Entonces cuando Samuel aparece y le dice: oiga, ¿qué pasó? No, yo fui, hice lo que usted me dijo. Sí, tan raro. Y entonces un montón de ruido que yo escucho de vacas y toros. ¿Qué pasó? No, es que acogí los gordos para ofrecer sacrificio. ¿Esa era la orden? Entonces muchos de ustedes pueden pensar, como enseñaba el domingo: oiga, pero Dios es al masacre, ¿y por qué mata a los niños? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué mataba a los niños? Si usted lee la Biblia, usted se asusta. Usted dice: no, pero papá no era tan buena gente. Resulta que mi papá nunca va a perder con el diablo. Mire, aprendan esto: Dios no está perdiendo con el diablo. No está yendo más gente al infierno y menos al cielo. Eso es lo que nos han hecho creer. Pero Dios gana gente de todas partes, porque hay algo que se llama la multiforme gracia de Dios, y Dios está alcanzando de toda parte. Entonces, ese niño que Dios dejaba vivo se iba a convertir en un guerrero en contra del pueblo de Dios, y se perdía. Pero al Dios mandarlo a que lo mataran, ese niño, ¿dónde está? En el cielo. Porque la Biblia se cumple. La Biblia dice: deja que los niños vengan a mí, porque los tales son ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, vamos a decir, lo decía el domingo, lo digo hoy: 300,000, una familia de 300,000 personas. De esos 300,000, 80,000 son guerreros, y van a atacar al pueblo de Dios, y siempre tenían al pueblo azotado. Los amalecitas se iban y se robaban todo lo que era del pueblo. Entonces se levanta un juez, y aparece Dios con este rey, y pone a Saúl y le dice: va y los acaba. Entonces las mujeres se salvaban, porque las mujeres se someten a los esposos. Eso era una regla en ese entonces. Entonces se salvaban, ¿sí o no? Los niños se salvaban porque morían pequeños y no se convertían en enemigos de Dios. Entonces, ¿cuántos se perdieron? Se perdieron 80,000, pero se salvaron 220,000. ¿Quién ganó? Dios. Pero uno a veces no entiende eso, porque uno ve la muerte como algo terrible. ¿Cómo así que Dios mandando a matar a un niño? Pues lo que Dios estaba era conservando ese niño para que no se volviera un enemigo de Dios.
Entonces, ¿cuál era la orden? Mate todo. ¿Y qué dijo Saúl? Antes yo bien hecho, hice como usted me mandó, y después sigue y sigue. Entonces Saúl levanta un monumento para que lo adoren a él y se olvida de la orden ¿de quién? De Dios. Resulta que mi Biblia dice que yo debo obedecer es su palabra. No deben obedecerme a mí, sino a su palabra. Pero ¿cómo obedezco yo si no conozco la Biblia? O sea, ¿cómo yo hacerle caso a Dios en algo que yo no conozco? Yo nunca he leído la Biblia. Un ejemplo, por ejemplo, se convierte una persona por primera vez al Evangelio de Dios. No me digan a mí que los que se convierten por primera vez se la pasan leyendo la Biblia, pues entonces ya estarían convertidos. ¿Cómo llega uno a la iglesia? Y sin conocer la Biblia. Mire, haga una encuesta en la calle. Solo hágala por curiosidad. Y pregunte, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? A la gente en la calle. Y la mayoría le van a decir que no saben. Es increíble. Pero si me preguntan a mí, rápido, Génesis. ¿Sí o no? De una voy a contestar. Génesis, el segundo, Éxodo, Levítico, Números. Claro, yo los puedo decir todos, porque conozco mi Biblia. Entonces, ¿a mí qué me dice mi Biblia? Que le obedezca a Él. Pero ¿qué hacen los cristianos? Ayunan y oran y no conocen la Biblia. ¿Y de qué le sirve si ayuno y dice oración si no lo conoce? Entonces, este señor llamado Saúl no conocía ni respetaba las reglas de Dios. Entonces aparece Samuel y le dijo, mire Saúl, yo lo ungí a usted como rey porque mi papá me dijo que lo hiciera. Dios le dio a usted una orden y usted no la cumplió. Pues ahora quiero que me escuche. Escuche lo que dice la Biblia. Ahora quiero que me escuche lo que Dios dice de usted. Espere. ¿Y qué dice Dios? Mire cómo dice. Entonces llega usted y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a sus palabras, a las palabras de Jehová. O sea, ¿qué está diciendo papá? Vamos a poner esto bien claro. ¿Se complace Dios en que usted se la pase ayunando y orando y no haga caso? ¿Se complace papá de ese hombre que viene a la iglesia todos los días a ayunar y orar y va y le pega a la esposa? ¿Se complace papá en que usted haga grandes obras de caridad y tenga a su familia vuelta un costal y desbaratada? ¿Se complace papá que usted sea ese hombre que ayuda a todo el mundo y su hogar lo tiene vuelto pedazos y un costal? Y me quiere venir a cuadrar a mí con ayunos y oración. Y pastor, estoy en 3 días de ayuno. Pastor, estoy en un evento cristiano. Pastor, estoy en un encuentro. Pastor, estoy en un seminario. Pastor, estoy en un taller. Pastor, estoy con mi familia ayunando. ¿Y de qué le sirve ese montón de cosas? ¿Para qué? Si no hace caso. A ver, ¿para qué le sirve todo ese montón de sacrificios? Hasta con una úlcera puede terminar por aguantar hambre. ¿Y dónde está en ayuno? ¿Y dónde está orando? Y todo es ayuno, oro, pero no le hago caso a Dios para nada. Mi Biblia dice, debo congregarme el día domingo y voy por ahí cada mes o cada que me acuerdo que ando como mal. Mi Biblia dice que debo tener a mis hijos en sujeción y que deben guiar a mis hijos, como dice la Biblia, educa a su niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y resulta que usted llega gritando a la esposa, pero usted aquí tiene unos niños y estos chinos van a crecer un día. Y sabe, el héroe de ustedes es este señor. Entonces, cuando ustedes sean grandes, creen que también pueden gritar a la esposita con la que se casen, porque eso es lo que hacía papá. Pero la pasa ayunando y orando. Eso no sirve para nada si no entiende el evangelio, si no entiende que es obedecer la palabra. ¿Y qué le dijo Dios? Dios ha dicho, mi querido Saúl, que usted está desechado para que sea rey. Es lo que está diciendo mi Biblia. Y miren lo que dice. Se complace tanto en holocaustos, sacrificios, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la obstinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe usted que Dios nos llamó a nosotros a ser reyes? Qué tristeza fuera que Dios dijera: te he desechado para que no seas rey. Porque mi Biblia dice que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Pero para que nosotros seamos reyes y sacerdotes de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer la palabra. ¿Pero qué nos enseñaron primero, hermano? ¿Qué nos enseñaron primero? ¿A orar y ayunar, sí o no? Antes que obedecer la palabra. Hermano, usted tiene que venir aquí a la iglesia a orar, a ayunar, y usted tiene que servirle a Dios. Y algunos hasta nos dijeron que ni siquiera trabajáramos. Y entonces la mujer aguantando hambre y el hermanito en la iglesia a toda hora. Y la esposa con hambre. No, mijito, váyase a trabajar y dele de comer a su esposa, trátela bien, cuídela, valórela, dele el respeto que esa merece, porque es lo que está en la Biblia. Como dice en la Biblia, que debemos tratar a nuestra esposa como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida. De ese hombre que valora a su esposa, que se esfuerza por ella y que no está ahora peleando y gritando, ¿qué mujer lo va a dejar? Porque yo aprendí a obedecer ¿la qué? La Biblia. Pero no, allá el hermanito ayunando, allá el hermanito ayunando. O esas hermanitas. ¿Dónde está la hermanita? En la iglesia. ¿Dónde está la hermanita? Visitando enfermos. ¿Dónde está la hermanita? Visitando a los de la cárcel. Oye, la señora esa que hora atiende el hogar. ¿A dónde? ¿Qué pasó con el hogar? Y esta señora ahora pretende que su esposo venga a la iglesia feliz. ¿Qué va a venir? Un milagro y viene. Y razón tiene algunos de decir, eso es que es la moza del pastor. Pues claro, a toda hora en la iglesia. ¿Dónde anda metida la bendita? En la iglesia. ¿Dónde está? En la iglesia. En un ayuno de 3 días, en un ayuno de 2 días, y hágale y ayune. ¿Y el marido qué va a convertir? Más bobo sería si se convierte. Porque hemos violado todo el concepto bíblico, y esto no nos lo enseñan en las iglesias. Y cuando los enseñamos parece algo raro. El pastor está enseñando como una herejía. No, eso es lo que hay que hacer, obedecer la palabra de Dios. Entonces terminan los hogares desbaratados, todo el mundo desbaratado, porque no hemos hecho caso a la Biblia. Y queremos cuadrar todo con ayunos y oración. Mire, vayan a otro pasaje bíblico en el libro de Miqueas 6:6. Yo quiero que vayan a Miqueas 6:6. Ya salimos de aquí, yo quiero que vayan a Miqueas 6:6. Miqueas 6:6, mire cómo dice. Mire cómo dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cómo dice? Léanlo todos. Yo creo que lo busquen y lo encuentren. Mire, yo quiero derrumbar ese sistema religioso que no ha ayudado a la iglesia a ver el mundo como Dios quiere que lo vea. Quiero derrumbar esos sistemas contrarios a la palabra de Dios. ¿Cómo dice Miqueas? A ver, ¿cómo dice? Léanlo todos. Eso no es pecado, leer la Biblia. Tremendo. Mire la gente dice, el versículo dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que ¿qué? Que holocausto. O sea, ¿qué era lo que la gente tenía? Los holocaustos como algo extraordinario. Pero eso no era lo extraordinario. Lo que Dios quería era que tuvieran conocimiento de Él y que fueran misericordiosos. Entonces, si un hermanito la embarra, en vez de usted criticarlo, dele un abrazo, ayúdelo a parar. Y tenga conocimiento de ¿quién? De Dios. Mire usted lo que dice: no sacrificio, sino conocimiento de Dios, más que holocaustos. El versículo 7 dice: mas ellos. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Cuál Adán?
traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Cuál fue el pacto que Dios les dio a Adán? ¿Cuál fue? De ese árbol de lo bueno y lo malo, no lo coman. Dios no les dijo a ellos, Adán y Eva, ayunen y oren para que no entren en tentación. No, Él les dio una orden. Ese árbol que se llama el bien y el mal, ustedes no lo deben comer. ¿Y qué hicieron? Eso hicieron. Y Dios nos dice a nosotros, no pecamos, sino nos toca traer aquí un teólogo para que le enseñe a ustedes qué es pecado. Que el señor allá se acostó con la señora que no es la esposa. Usted no sabe qué es pecado. Tiene que traerle aquí un teólogo que le explique qué es adulterio. A ver, ¿quién de ustedes necesita un teólogo que les diga qué es adulterio? Ninguno. Entonces Dios le dice, no lo haga, ¿y qué es lo primero que hace? Preciso eso. No coman de ese árbol, le quiso Adán y Eva, comieron. ¿Qué le dice Dios a los esposos? Leas en Malaquías. ¿Y qué dice Malaquías sobre las parejas? ¿Por qué has sido desleal con la mujer de tu juventud? Y le pega a Dios que reprensión a los hombres que cuando ya están viejos les da por conseguir muchachitas. Y entonces dice la Biblia, usted porque ha sido desleal con la mujer de tu juventud. Lean Malaquías. Es un libro espectacular para leer. Empieza Dios, ustedes me dejaron, ¿en qué te hemos dejado? Y empieza la charla entre ellos dos. Y entra ya a lo que son las parejas. Y dice, ¿no era la mujer de tu pacto? ¿Por qué la dejó? Y entonces, ¿qué dicen la mayoría de hombres? La carne, pastor, la carne. Y maltratan y violan la Biblia y todo lo quieren cuadrar ¿con qué? Ayunos y oraciones. Pero no quieren obedecer la Biblia y esperan que todo funcione. No va a funcionar. No va a funcionar. Pero no solo sigue diciendo eso Malaquías, mire lo que sigue diciendo. Dice, estos señores Adán y Eva traspasaron mi pacto. Galá, ciudad de hacedores de iniquidad y, ¿cómo dice? Y manchada de sangre. O sea, hacían lo malo. Mire, esta semana va a salir mucho evangélico. Mire, a mí no me gusta la palabra cristiano. La palabra cristiano apareció como un apodo en Antioquía. Pero yo no sé a qué hora las benditas iglesias evangélicas se dejaron meter el gol para quitar la palabra evangélico. Nosotros somos evangélicos. Yo sé que a algunos no les gusta. Pero es el evangélico el que tiene una buena noticia para usted. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y yo soy un anunciador de buenas nuevas. Jesucristo lo ama. Jesucristo murió por usted hace casi 2000 años para que usted tenga hoy vida y vida en abundancia. Para que los hogares sean felices, para que nuestros hijos amen a Dios, para que a nosotros, a todos nos vaya bien. Yo no estoy aquí para decirle a la gente, a usted se la va a cargar el diablo. No, yo estoy aquí para decirle, Jesús lo ama, haga como está en la Biblia y le va a ir bien. Es lo que está diciendo aquí nuestro amigo en este pasaje, en ese versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios. Pero vamos a ir más adelantico y miremos a otro personaje que le va a ayudar a usted también a entender este tema con más claridad. Estábamos mirando Oseas, ¿cierto? Miqueas. Mire, en el versículo 6, aquí también en Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Por qué no lo leen todos? Ahora lo leyó Milady, lo estaba leyendo. ¿Con qué me presentaré? ¿Cómo dice la Biblia? Mire, ese pasaje es hermoso. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Entonces dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año.
Mire lo que dice. ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, voy a sacrificar a mi hijo para que Dios me salve a mí. Voy a regar un montón de aceite por millares para que Dios me limpie, cuando no me gusta hacer caso. Y sigue diciendo en esto: daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, ¿qué pide Dios? Que yo haga justicia. ¿Qué es justicia? Mire, en Mateo capítulo 5 aparece en la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El problema más duro en el ser humano es hacer justicia. ¿Sabías? Es más, Romanos dice: no hay justo ni un uno, porque a nosotros no nos gusta ser justos. No nos gusta ser justos. Déjeme le explico sobre justicia. Esta semana no va a ser justa, porque esta semana van a adorar un montón de imágenes muertas y van a probar lo que dicen líderes religiosos y van a decir que es la Semana Santa para tapar lo que hicieron. ¿Eso es justicia? ¿No deberían más bien a decir: oiga, la embarramos? ¿No deberían más bien decir: vamos a pedir perdón porque matamos a nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y lo llevamos a la cruz del Calvario? Claro, después de muchos años salieron a decir: nos equivocamos, pero ¿no deberían hacerlo cada año y fortalecer la fe en la palabra de Dios? Entonces no estamos siendo nada justos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Dios, ¿qué pide de nosotros? Justicia. Pero déjeme le hablo de justicia. ¿Qué es justicia? Es darle a cada persona lo que merece. Por ejemplo, si usted contrata a un empleado, escúcheme lo que le voy a decir. Usted contrata a un empleado. Como mínimo usted va a hacer lo justo. Voy a hablar de justicia. Ese señor debe trabajar 8 horas. Debe recibir el mínimo como justo. Entonces, ¿cuánto está el mínimo? ¿Cuánto? 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 Noten ustedes lo que están diciendo. ¿En cuánto está el mínimo? De una persona. 1.300.000 ¿y qué? Con el subsidio de transporte. Pero ahí nos falta una cosita. Eso no es. Mi hermano, ustedes, ¿cuánto estaría el salario mínimo completico, con todo? Salud, pensión. Eso, pero eso hace parte de lo que el gobierno establece. Entonces, ese salario mínimo, ¿a cuántos iría? A casi 2 millones de pesos. Con prestaciones y todo. Eso es lo que paga el obrero, el patrón. Y lo que enseña el gobierno. Entonces, yo voy a ser justo. Te le voy a dar trabajo a usted. Entonces yo le voy a pagar. Primero va a trabajar 8 horitas. Voy a hacerlo lo más normal. Lo más normal, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué le pago? Le pago a mi hermanito, le pago el mínimo. Y como no es un día que vino y me trabajó, entonces ¿yo qué hago? Yo saco una listica: pensión, salud, vacaciones, intereses de ese día. Entonces eso me lleva a que si el sueldo era de 40,000 pesos, se me va a elevar a 60 o 70 y se los doy. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Y entonces mi Biblia, ¿cómo dice? Bienaventurados los que tienen hambre
y sé de justicia. Pero no, ¿qué hago yo? Aprovecho la necesidad. Hermano, usted está aguantando hambre. Venga y me colabora y yo le doy 30,000 pesitos. Ah, pero ese que dijo que le doy 30,000 pesitos se para aquí y da tremendo sermón ¿de qué? De justicia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué quiero de ustedes? Misericordia y justicia. Traigo una hermanita a trabajar a la iglesia y le digo, hermana, hay que barrer este salón. Y la hermanita dice, yo me traigo a Julanita, y lo hacemos para el Señor. Escuche, ¿y lo hacemos para quién? Para el Señor. Y la hermanita viene, suda y arregla el salón lo deja bonito. Y por la tarde le digo, mi hermana, que Dios la bendiga, el Señor me la recompense. ¿Eso es justicia? No me diga que eso es justicia. No me diga que eso es justicia, hermano. Entonces, ¿qué está enseñando la Biblia? Obedezca la palabra. Obedézcala. Le sacan plata prestada a la gente y no la pagan. Justicia, eso no es justicia. Se van a trabajar, mire hermanos, ahora voy a hacerlo al revés. El hermanito se va a trabajar. Y ahí termino. Para no hablarle temas religiosos ni nada, sino que usted aprenda a vivir justamente. El hermano se va a trabajar con el hermano. El hermano es justo y le pagó lo que es, ¿sí o no? Pero su empleadito carga esta vaina. Lo llamó la mamá, lo llamó el papá, lo llamó el tío, lo llamó el primo. Oye, ¿usted está contestando? ¿Está de recesionista de su familia o está trabajando? Y entonces, hermanito, que tenía que trabajar 8 horas, ¿cuántas trabajó? ¿Cómo se llama eso? Injusto, porque es que a él le están pagando el sueldito completico. O sea, ¿qué es justicia? Eso es justicia. Yo voy a trabajar, no a contestar el celular y los problemas de toda la familia, porque yo necesito, este señor me está pagando y lo está haciendo correcto, me está pagando lo que es. Se necesita producir justicia. Entonces, mi Biblia, ¿qué está hablando? ¿Qué quiere Dios de usted? Que sea justo, que sea misericordioso y que no me venga aquí a comprar todo con holocaustos, con sacrificios. Déjeme le cambio los holocaustos de hoy en día. En ese entonces eran animales, pero hoy ¿cuáles son? Ayuno y oración. Ofrendas, diezmos, y entonces siembras van, siembras vienen. Entonces una lámpara se está cayendo. ¿Y será que no hay un hermano aquí que sienta carga por la casa del Señor? Y usted no trae el diezmo, pues saque el diezmo y cómprela y póngala. Para eso es el diezmo. Justicia, misericordia, obedecer la palabra. Mire, no me vengan a mí a tramar a mí con ayunos y oración. Yo ayuno. Cuando yo entendí el evangelio, yo entendí la palabra y la palabra me dice que debo orar. Usted tiene a mí que convocarme a orar. Es como si yo le dijera a usted, los convoco a respirar. Es algo natural. Usted debe aprender a orar y a hablar con Dios. Yo no necesito que me convoque nadie a orar. Yo sé orar y yo aprendí a orar, pero primero aprendí a conocer mi Biblia. Entonces mi Biblia, ¿qué me dice? Que debo orar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues orar, porque es algo tan natural orar. Que necesito sacar un ratico para ayunar y estar delante de Dios. Te lo hago, pero no lo hago porque es que necesito que Dios me solucione un problema de trabajo, me le quite los problemas a mi familia. Usted no le va a doblar los brazos a Dios, mi hijito, porque ayuna y ora. Obedezca la palabra y le va a ir bien. Obedezca la Biblia y donde se pare, a usted le va bien. No habrá nada que lo pare. Mi Biblia dice, si guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, pone por obra mis estatutos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tus animales, el fruto de tu vientre, y todo lo que llegue a tu mano prosperará. Prestarás y no pedirás prestado. Estarás arriba y no abajo. Serás cabeza y no cola.
¿Y qué son los cristianos evangélicos en las iglesias? La cola. La cola. ¿Por qué? Porque quieren tramar a Dios con ayunos, con sacrificios y no con obediencia. Obedezca a Dios y donde usted se pare, le va a ir bien. Pero no se pinte así, no coma así, no haga así. Mano, eso no tiene nada que ver. Tiene nada que ver con comida. Dice la Biblia que el evangelio del Señor no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Y peleamos con la gente, con las religiones, y peleamos con todo mundo. Y usted, hermana, ¿por qué se vino pintada así? Las mujeres no deben pintarse el cabello, las mujeres no deben vestirse así, y los hombres, ¿cómo así, hermano? Hay que usted cruzado, salte, que eso se ve como si fuera un búho ahí. Ay, pues madre. Esa es la vida, el evangelio que vivimos, un evangelio sin poder, porque no hay obediencia. Coloque sobre sus pies.